Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas quizá más sensibles en materia económica, en materia social, en materia política, que es el tema de la inflación y qué podemos esperar pues para por lo pronto, el corto plazo, para el largo plazo, tanto en México como a nivel mundial. Y para eso vamos a estar platicando con Ana Gutiérrez, ella es analista en temas económicos y de asesoría empresarial, trabaja también en el INCO. Ana, qué gusto, como siempre. Qué gusto, mucho gusto estar aquí presencial. Exacto. Un gusto al fin. Decíamos después de varios programas que hicimos. Después de muchos programas virtuales. Así es, al qué fin gusto de volver regreso. a vernos. Y está con nosotros también Pedro Tello, que pues, usted lo conoce muy bien, gran analista económico. Querido Pedro, qué gusto. Mario, gracias por la invitación y además el tema invita a la reflexión y a la Sí, polémica. cómo no. Y además, decía aquí con Ana y con Pedro que además este programa nos permite justamente profundizar en lo que usted sabe luego. En los medios comerciales a veces tenemos muy poco tiempo para poder explicar. Y Pedro, pues arrancamos con algo que comentabas antes de que empezáramos el programa. Y decías que este fenómeno inflacionario, que lo vemos de manera cotidiana en que los precios pues, cada vez van subiendo de su nivel y que lo que antes nos costaba la comida, pues ahora nos cuesta más que el mes anterior y que una serie de productos estamos viviendo eso. Decías que esta crisis en particular, esta crisis inflacionaria, tiene una naturaleza distinta a otras que hemos vivido. ¿Por qué? Sí, fíjate que en la historia económica del mundo, tradicionalmente las crisis inflacionarias eran por un exceso de demanda o por una contracción severa en la oferta de productos muy relevantes o por controles monopólicos de precios en el mercado de algunos países. Esta vez, a diferencia del pasado, Mario, enfrentamos una inflación en la que se ha conjuntado una crisis de oferta de insumos de petróleo por elevados precios y de alimentos, más un problema de exceso de demanda en aquellas economías donde los gobiernos invirtieron una importante cantidad de fondos para apoyar a las familias, pero también a las empresas, más controles monopólicos o oligopólicos de precios y, por supuesto, yo diría el último eslabón, el impacto que esto tiene sobre estructuras de costos de las empresas que se han incrementado y que han terminado por traspasarse a los precios. Así que estamos, yo diría, frente a la primera crisis inflacionaria con factores multidimensionales que hacen muy difícil la definición de una receta única para contenerla y al mismo tiempo ponen serios dilemas a la política monetaria que tradicionalmente estaba enfocada a atender un problema de demanda. Que esto que nos ha explicado Pedro lo vamos a desmenuzar ahora, justamente porque si tú no tienes un diagnóstico claro, como cuando vas al médico, pues el tratamiento no va a ser el correcto, ¿no? Si tú crees que solamente hay un factor que explica, pues atiendes ese factor y resulta que es multifactorial, pues no se va a resolver por sí solo. Entonces yo quisiera, Ana, irnos deteniendo en varios de los puntos. A ver, decía Pedro, dentro de los factores está el de problemas de producción. Y yo quisiera empezar por ahí. ¿Qué pasó? Y entiendo que esto nos tiene que remontar hace 2 años y cacho, al tema de la pandemia. ¿Qué pasó? Que de pronto en el mundo empezamos a ver desabasto de ciertos productos y esto que hemos escuchado, que terminamos volviendo términos técnicos como cotidianos, como cadena de suministros, ¿no? Que antes los especialistas, pues, es un tema que conocen muy bien, pero ahora hasta los que no son especialistas, se interrumpió la cadena de suministros. Hay memes y todo. Exacto. A ver, entonces cuéntanos, ¿qué pasó por ese lado del problema? Pues mira, ese tema hay muchísimas razones, ¿no? Hay muchas aristas que llegaron a una crisis en cadenas de suministros que llegó a un punto tan fuerte de estar en la coyuntura y en la mente de todos que, pues como decíamos, ¿no? Hubo memes, la gente joven, los comunicólogos, todo mundo que normalmente no le estaba dando seguimiento a estos temas de manera tan clara, pues estaba al tanto, ¿no? Y eso en principio se debió en parte a los cambios en las órdenes, en lo que ordenaban los manufactureros en términos de chips. O sea, hubo cambios cuando llegó la pandemia que se frenaron, ¿no? Y ahí hay un elemento de falta de planeación para resiliencia por parte de muchos de los sectores productivos, manufactureros, etcétera. Que no estaban preparados. No estaban preparados. Hubo un freno pues muy espectacular, muy rápido y no necesariamente bien planeado, y por el otro lado quienes producían esos suministros, quienes producían esos insumos, tampoco contemplaron que iba a ser un paro temporal. Entonces frenaron producción y en el caso, por ejemplo, de los microchips, de estos microchips que tanto sonaron hace algunos meses, esa producción no es fácil ni de frenar ni de volver a prender, ¿no? Esa producción cuando la quieres volver a empezar,
pues tarda meses, tienes que hacer ajustes y ahí, por ejemplo, hubo un freno en el suministro. Perdón que te interrumpa, pero el otro día escuché algo que me llamó mucho la atención, que me hizo una persona en Estados Unidos, que en los autos, que es parte de los que utilizan este insumo del que ahora nos cuenta Ana, está el problema de producción de autos, que me decían, y eso yo nunca lo había oído, que el coche vale más cuando sale de la agencia que la agencia, lo cual siempre ha sido al revés, ¿no? Siempre un coche que se vende se deprecia al salir. Bueno, nos decía esta persona en Estados Unidos que en este momento hay tal problema de producción de autos y hay demanda de autos que el precio del coche en cuanto sale de la agencia hay un apetito por comprarlo o recompra, digamos, que es parte de lo que explica esto que estás diciendo, ¿no? Exactamente, porque los insumos se vuelven tan difíciles de conseguir y recordemos que no nada más es una cosa, no es una parte de todo un proceso larguísimo y es una piedrita, sí, en el caso de los microchips es una cosa enana, pero una piedrita que para todo lo demás. Y en el caso de México, nosotros no producimos esos chips, obviamente, que es algo a lo que también hay que ponerle atención, ¿no? Es algo que se ha puesto en el foco de la necesidad de pues, reunir cadenas de suministro y cadenas de valor en sectores regionales, ¿no? En particular hemos estado viendo la narrativa de la necesidad de que México, Estados Unidos y Canadá, bajo la sombrilla del TEMEC y con todo eso que nos provee en términos de oportunidades, se vuelvan una región poderosa de cadena de suministro que pueda ser resiliente ante este tipo de crisis, ¿no? Pero en ese sentido, México también sufrió porque pues, si tienes parada la producción de autos debido a esta falta de un insumo particular, pues también México pues, no va a tener tanta demanda por sus partes automotrices. Ese es un lado. También hubo problemas de que a raíz de los cambios en logística y en pedidos, los contenedores, no sé si recuerdas, estaban ahí parados, estacionados en algunos puertos, lo cual también nos habla de una falta de infraestructura y modernización de estos puertos, de los temas de logística, como pues también tienen ahí unas áreas de oportunidad muy grandes a nivel global, ¿no? Ese no es un tema únicamente en México, porque como decía Pedro, pues estamos viendo un fenómeno inflacionario a nivel global. Entonces, ahí algo, pues yo estoy en el área de comercio exterior en el INCO, entonces es algo a lo que le he puesto mucha atención, es pues la debilidad en términos de cómo te vas a adaptar en las cadenas globales mundiales. Oye, no estábamos preparados para eso. Ana, es que cuando tú interrumpes la producción de algo o disminuyes la producción de algo, pero la demanda no disminuye, porque al final de cuentas se siguen demandando autos, siguen demandando otros bienes, aparatos eléctricos, pues los precios suben. Y ahí hay dos choques, ¿no? Está ese choque de que teníamos menos producción, los sectores productivos estaban medio prendiéndose otra vez, pero algunos lentamente, los insumos venían lentos, entonces, pues por más que quisiéramos reprender el motor, pues no se podía tan rápido. Y por el otro lado, 2021 ya en la recuperación económica se estaba volviendo a prender un poco más rápidamente la demanda, incluso en México, ¿no? Aunque no tenemos tantos recursos como los que se dieron en otros países desarrollados, digamos, de recursos monetarios como transferencias sociales de apoyo. De todas maneras estábamos viendo una recuperación del empleo, una recuperación del PIB, etcétera, y eso hacía que la gente quisiera comprar más cosas, ¿no? Después de un periodo de no comprar por un rato, pues tenías baja demanda y además la baja oferta y la demanda estaba subiendo. Entonces, pues esos choques hacen que suba y suba doble. A ver, ya explicaba Pedro un poco, Ana, este fenómeno de que no es tan fácil como decir, hoy dejo de producir y mañana retomo la producción que tenía antes. Pero, ¿por qué en la parte de la producción, ahorita vamos a entrar a la parte de la demanda, pero en la parte de la producción, ¿por qué ha costado tanto retomar el ritmo que traíamos prepandémico? ¿Tiene que ver con qué? Con que perdiste capacidad. Porque uno pensaría, pues las fábricas ahí estaban, la gente allí estaba. ¿Por qué no cuando dijeron, bueno, volvemos a abrir, retomamos al mismo nivel de producción? La razón es que cerrar las fábricas es una decisión gubernamental que se toma en el corto plazo. Abrir las fábricas depende de que la curva de contagios empiece a descender y se encuentre en un nivel que el gobierno considere razonablemente aceptable. Hemos enfrentado 5 oleadas de contagios y en cada una de estas 5 oleadas se ha detenido intempestivamente la producción de microchips y de insumos que son estratégicos para la actividad económica mundial. Y a diferencia del cierre de fábricas, que son importantes en Asia, donde incluso la adopción de medidas para contener el contagio son mucho más fuertes que en el resto del mundo, a diferencia de lo que han hecho con las fábricas,
han mantenido relativamente abierta la libertad de la gente sobre para todo consumir. Pienso en Estados Unidos, por ejemplo. Así es, así es. Entonces, enfrentamos una circunstancia en la que durante 5 ocasiones, en 2 años y medio, se ha tenido que cerrar paulatina, parcial o completamente, el aprovisionamiento de insumos estratégicos para la actividad industrial a escala mundial. Y cuando esto ocurre, y como lo comentaba muy bien Ana, la demanda por los productos a los cuales se incorporan estos insumos, estas piezas, partes o componentes, se mantiene en ascenso, pues esto evidentemente provoca un desajuste en el mercado entre un gran consumo de ciertos productos, una escasez en los mismos, y el mecanismo que permite articular o equilibrar las cosas es el de los precios que van al alza. A ver, y déjame, porque yo me acuerdo que contigo tuve la oportunidad de platicar este tema de la regularización de la producción. Y en algún momento la pregunta es, bueno, ¿y cuándo volveremos a los niveles de antes? Pero lo que estás diciendo es que, pues mientras la pandemia continúe, no hay elementos de certeza. Por ejemplo, el tema de los contenedores que mencionaba hace rato, Ana, ¿no? Yo entiendo que parte del asunto de los contenedores del mundo, que literalmente cuando usted va al centro a comprar juguetes, ese juguete lo trajeron de China en un contenedor. Y ese contenedor resulta que se quedó en China porque no se ha llenado el contenedor, porque se disminuyó la producción en China, y hasta que no se llena el contenedor no lo traen para acá. Y entonces esto que decían del comercio, que lo pensamos muchas veces en términos digitales, pero en buena medida son de bienes que tienes que poner una caja y luego trasladarlos por barco. Lo pides por computadora, pero no llega por computadora. Exacto, no llega por computadora. ¿Cuándo va a normalizarse esta parte de la producción? Yo creo que no hay en este momento alguien que pueda señalar con razonable certeza en qué momento vamos a pasar de esta condición tan inestable en las líneas de producción, desde la minería hasta materias primas estratégicas y la elaboración de productos finales, a escala mundial. No hay forma de poder predecirlo en la medida en la que no tengamos controlada completamente la pandemia. Solamente a manera de ejemplo, China, en lo que va de este año, ha dictado en 2 ocasiones cierre total de ciudades enteras para tratar de contener el brote de la pandemia. Y eso lo que provoca es que, siendo China una importante consumidora de minerales, de productos agropecuarios, etcétera, y generadora de insumos y materias primas estratégicas, de inmediato interrumpe la demanda de aquello que compra, pero también la oferta de aquello que vende a países como Estados Unidos, como Europa, como México, que dependemos en muy alto grado de aquello que se produce y ensambla en China. Entonces no hay manera de predecirlo todavía. Entonces eso es del lado de la oferta y tiene que ver con lo que nos han explicado aquí Ana y Pedro, estos cortes que se han hecho al temas de producción. Que y no creo tienen... que del lado de la oferta también hay que ver lo de alimentos. A ver, porque ese es otro elemento. Ahorita estamos en varias crisis y, pues de nuevo, muchas que no se pueden controlar, ¿no? Los alimentos se vieron muy afectadas por el conflicto bélico en Rusia y Ucrania, que no solo está el tema de los granos, que afecta pues muy directamente a Europa, pero también afecta al resto del mundo porque los precios cambian y cambian todo el mundo, en Estados Unidos, en México. También está el tema de los fertilizantes que vienen de Rusia y de Ucrania. México, alrededor de 1/4 de los fertilizantes que usaba venían de allá. Entonces, obviamente, ¿en México? Sí, en México propio. Venían de allá, entonces, pues obviamente la producción de los productos agrícolas, que al final se traducen en general a los productos alimenticios, pues sube de precio, de la mano del tema de que también estaba bajando la producción y lo que podemos, o sea, los precios cambian en la producción agrícola estadounidense, lo cual también tiene otros elementos de falta de mano de obra. Ellos tienen que además otros entiendo, Ana, perdón que ahí. te interrumpa, pero en esto que dices de la alimentación y el fertilizante, entiendo que se ven reflejado, por ejemplo, la escasez de hoy del insumo en los precios de la cosecha del próximo año. Exactamente. No, y no son de corto plazo o de inmediato. Eso es mediano plazo, largo plazo tal vez, y también por eso se vuelve tan difícil controlarlo, ¿no? Si tienes escasez de insumos ahorita, pues la atacas, intentas incrementar la producción con programas o estrategias que pueden o no ser exitosas, y aunque lo ataques y seas exitoso, todavía faltan meses para lo que pues se traduzca eso de la cosecha, de la producción, de los insumos, porque pues el trigo o el maíz no nada más es el trigo y el maíz, ¿no? Es el pan, las tortillas, etcétera, el cereal. Entonces, ese elemento también ha atacado mucho, y lo que ha atacado en particular la inflación en los alimentos es al poder adquisitivo de los hogares de menor recursos. Y esto, que ahorita vamos a eso, porque la inflación es la misma, lo decíamos mucho para el COVID, decíamos, el virus es el mismo, pero no pega igual a todo el mundo. Bueno, pues la inflación es lo mismo, ¿no? La inflación, el incremento en los precios es igual para todos, el sentido pero el porcentaje que representa para el ingreso de una persona
es muy distinto, ¿no? El Desde luego. porcentaje que destina una persona de menor ingresos, por ejemplo, para alimentos, es mucho más alto El 50%. mientras que una persona que tiene muchos más ingresos, lo que gasta en comida pues, es menor y por lo tanto su impacto general es menor. Para cerrar este primer bloque, Ana, así como decía Pedro, en el tema de la producción, decía no hay elementos para pronosticar cuándo se puede restablecer. En el tema de los alimentos, ¿dirías lo mismo? Diría lo mismo y tal vez todavía más, porque ahí tienes un conflicto bélico súper volátil que no tiene tampoco, mucho menos que en términos económicos, una ruta clara. No puedes implementar un paquete económico, no puedes poner una ley en Estados Unidos que ataque esos problemas, ¿no? Ahí dependes totalmente de una negociación y después del desarrollo de esa guerra en Europa, Asia. Y entiendo que el común denominador, tanto en la parte industrial como en la parte del campo, es que no son no hay lugar para soluciones de por decreto aumentar la producción de comida o por decreto aumentar la producción de chips. No, por supuesto que no. Yo solamente para completar lo que muy bien señalaba Ana. A ver, en el año 2021, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, los alimentos registraron un incremento, cifras de la FAO, del 23%. En más de un cuarto de siglo no se había reportado un incremento tan importante en el precio de los alimentos. Así que en el 2021 enfrentamos una primera oleada inflacionaria proveniente del aumento en los precios del petróleo y los derivados del petróleo, que fue devastadora, no solamente por el combustible, sino por todos los productos petroquímicos que tienen incidencia desde la industria alimentaria hasta la industria metalmecánica. Viene una segunda oleada inflacionaria impulsada por el incremento en los precios de los alimentos, como bien lo señalaba Ana. Viene después una tercera impulsada por minerales y además ya por el precio de insumos y piezas, partes y componentes. Y ahorita estamos, creo yo, en la cuarta oleada, que ya tiene que ver más con los costos de fabricación internos en cada país, aunque desde luego siguen presentes los efectos externos, que complican ciertamente el atender el problema inflacionario y la eficacia de las medidas para contenerlo en el corto plazo. Pues muy claro esto que nos han explicado. En esto que nos han comentado aquí Ana y Pedro, está claro el componente que tiene que ver con la producción. Ahora que regresemos de la pausa, vamos a revisar la parte de la demanda que nos han explicado aquí, que a lo mejor usted y yo dice, bueno, pues a mí yo no tuve más dinero, al revés, tuve menos dinero durante el periodo de la pandemia, pero resulta que hay muchas sociedades que tuvieron más dinero, particularmente en Estados Unidos, y eso también ha tenido consecuencias importantes en términos económicos, que lo van a explicar aquí nuestros invitados regresando de la pausa. Así que ya sabes, es muy breve y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso y a ver, vamos ahora con la parte de la demanda. Y decíamos que en Estados Unidos, les contaba antes de empezar el programa, cómo se encuentra uno de pronto un montón de locales vacíos, locales que hay veces que está todo puesto, literalmente todo puesto, y no hay suficiente personal para operarlo, ¿no? Cafés, restaurantes. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué de pronto la gente, cuando hay un empleo disponible, pues no se está empleando? Y ahí yo quisiera, Pedro, que nos ayudes a entender qué impacto, qué pasó con la política de apoyos que se dieron en algunas sociedades, que hay que decir tuvo un componente positivo, porque mucha gente pues no se quedó sin ingreso, o no perdió la vivienda, o no dejó de pagar la renta, o no dejó de pagar la hipoteca, que en México sí pasó, ¿no? Pero tuvo un efecto negativo. Es interesante el asunto porque la mayor parte de las economías desarrolladas entendió que en la medida en la que tenía que cerrar la actividad productiva y confinar a las familias en sus hogares, la única manera de evitar un colapso generalizado de la economía consistía en inyectar recursos a las familias por la vía de un cheque e inyectar recursos a las empresas por la vía de financiamiento, en algunos casos a fondo perdido y en otros con tasas de interés artificialmente bajas. Y era para evitar la pérdida de empleos, las quiebras. Por supuesto que sí. Y entonces lo que sucedió es que las familias, por una parte, tuvieron una fuente de ingresos que les permitía mantener la compra de aquello que era indispensable para tener un piso en su nivel de bienestar, y las empresas tuvieron la oportunidad de mantenerse, aún sin estar produciendo, con recursos que les permitían atender sus costos de operación, los salariales, los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, eso que ocurrió en las economías más industrializadas provocó que cuando empezaron a levantarse las restricciones, estas familias regresaron con especial fuerza al mercado a adquirir bienes y servicios, a gastar, a consumir.
Y como entonces teníamos ya el problema de que aquellos países donde se habían cerrado las empresas temporalmente no estaban aprovisionando apropiadamente en cantidades de las materias primas e insumos a los centros de ensamble de productos industriales, resulta que la capacidad para llenar estos mercados de los países industrializados con productos en cantidad suficiente iba a la baja o iba retrasada respecto a la capacidad con la que se estaba recuperando la gente demanda. tenía dinero para gastar, pero no había suficientes bienes para todos. Y esto lo que provocó, evidentemente, fue un impulso adicional a la inflación, Claro. particularmente en las economías industrializadas. Hace algún tiempo una gente me preguntaba, bueno, ¿y eso por qué no ocurrió en México? Y yo le decía, bueno, es muy sencillo, porque a usted no le enviaron cheques a su casa, ¿no? Claro. Y tampoco en la empresa en la que usted trabajaba le suspendieron el pago de impuestos, ¿no? O le dieron algún crédito para poder financiar Sí, que su acá operación, se ¿no? presumió mucho, el presidente decía, no hubo deuda. Pues sí, no hubo deuda, pero tampoco hubo apoyo, ¿no? Hubo apoyo. Entonces, ¿cómo se articuló esta crisis inflacionaria por la demanda agregada? Simple y sencillamente porque las familias tenían y tienen aún ahora una fuente de ingresos que les permite comprar bienes y servicios, pero una economía mundial donde la capacidad para producir los suficientes productos sigue mermada por las restricciones que ha impuesto la pandemia, y esto lo que ha provocado es un desajuste en el mercado que se equilibra vía precios. Oye, es de estos problemas, Ana, estos problemas económicos, donde de pronto hay que decidir entre dos males, ¿no? Porque seguramente habrá quien diga, oye, pues ¿cómo ahora las cosas cuestan más caro? Pues sí, pero también la gente tuvo la oportunidad de seguir manteniendo muchas cosas. ¿Cómo lo ves un poco en retrospectiva ese tema? Era un balance que casi desde el principio algunos analistas, incluso gente de la FED, gente de centros de análisis presupuestario económico, lo señalaban, ¿no? Y había en Estados Unidos en particular gente que pasados algunos meses decía, pues tal vez deberíamos no quitarlo, pero empezar a mitigar, porque precisamente se presenta este tema de la inflación elevada, y creo que había un balance que hacer, ¿no? Definitivamente creo que no fue lo adecuado que en México dedicáramos menos de 1% del PIB a este tipo de proyectos, de apoyos, mientras que en otros países, y no solo en Estados Unidos y en Europa, sino que en otros países de América del Sur, en Chile, etcétera, había apoyos mucho más robustos, ¿no? Perú dedicó más de 10% del PIB a este tipo de apoyos que no solo iban en términos de transferencia, sino, como dice Pedro, de relajar impuestos, de dar más facilidades a la gente para que pudiera sobrellevar la crisis, ¿no? Entonces, ahí definitivamente faltó en México este tema para que, uno, las familias no perdieran tanto al principio de la crisis, y dos, podría haber sido mucho más dinámica nuestra recuperación de haber tenido este tipo de apoyos, ¿no? Porque no solo eran apoyos en estos grandes programas de varios países a las familias, sino que eran apoyos a las empresas, ¿no? Para que tuvieran resiliencia, pudieran pues no morir, digamos, como pasó en México, que muchas empresas cerraron y ya no volvieron a abrir. Entonces eso pues nos metió piedra en el camino para tener una recuperación más dinámica, que pues como sabemos nuestra economía todavía no se recupera al nivel prepandemia, y mucho menos al nivel de la tendencia que teníamos antes, ¿no? Que tampoco era muy buena, porque incluso tuvimos una crisis que empezó en 2019. Claro, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Pero sí, había un balance ahí tal vez que hacer, pero definitivamente creo que pues no había otra opción más que darle apoyo a las familias, no había otra opción más que darle apoyo a las empresas, y tal vez faltó ahí también la previsión de pues cuándo empezarla a frenar, no inmediatamente quitar como que ya, pero pues es algo que faltó en muchísimos otros sectores. Vamos al tercer componente, y entendiendo que estamos simplificando aquí por tiempo, pero el tema energético, porque decías tú, Pedro, a ver, está la parte de la oferta, está la parte de la demanda, y el tema de los energéticos, ¿qué ha pasado en este tiempo? Porque sabemos que es uno de los insumos pues prácticamente clave para cualquier industria, ¿no? Sin duda alguna, el petróleo inició una escalada muy rápida de ascenso en el año 2021, que lo llevó a niveles que no se habían registrado en los últimos 40 años a escala mundial. Y eso desde luego lo que provocó es que los combustibles que movilizan a las personas y movilizan las mercancías a escala mundial se dispararan también, y dispararan también los costos de traslado de mercancías, pero también de transporte de pasajeros. Pero no solamente eso, del petróleo se extraen productos petroquímicos que son insumos desde la producción, para la producción de jabón, de prendas de vestir, el poliéster, etcétera, hasta productos indispensables para la industria farmacéutica. De modo que si la materia prima del petróleo se había elevado a niveles insospechados,
absolutamente todos los derivados del petróleo, no solamente los combustibles, también se dispararon. Y eso es lo que provocó. Fue un auténtico oleada de incremento en costos de producción para las empresas. Claro. Así que cuando hablamos del petróleo, no solamente estamos hablando de la gasolina o del diésel, estamos hablando de todos los productos petroquímicos que tienen un impacto directo sobre cualquier actividad económica y la mayor parte de los sectores componentes de una planta productiva. Y eso desde luego terminó por dislocar también las posibilidades de control de la inflación con un producto cuyos precios estaban muy elevados y en medio de una gran batalla entre los países exportadores de petróleo y Estados Unidos por otro lado, que quería de alguna manera regular la oferta de petróleo para reducir paulatinamente los precios del mismo. Ahora, vale la pena señalar que en los últimos meses el precio internacional del petróleo ha empezado a descender y parece que la tendencia empieza a consolidarse a la baja, pero lo hace con un ritmo muy lento contra las expectativas que tienen los bancos centrales a escala mundial para contener el aumento de los precios. Oye, y se agregan, por ejemplo, en temas internacionales en Europa los costos de la energía también, ¿no? Que va de la mano de esto que señala Pedro, pero pienso en lo que nos apuntabas hace rato del conflicto de Ucrania y lo que eso también está significando para esa parte del mundo. Sí, está significando, pues porque como te decía, ¿no? Tanto en términos de los granos como en términos de energía, sube el precio por allá, pero eso afecta al mercado global, ¿no? No nada más es un problema de ellos. Y ahí también creo que pues México ha tenido una visión tal vez un poco miope, porque nos hemos concentrado en la gasolina, ¿no? Sí, en los estímulos a la gasolina, sí. Y eso es algo que se presume mucho, e incluso pues se habla de que no se va a quitar, se incluyó en el PASIC, que fue este paquete que anunciaron en teoría para combatir a la inflación, pero como dice Pedro, ¿no? El petróleo no solo es la gasolina, son todos estos pues derivados que se usan para todo lo demás, y ahí no tienes un estímulo anunciado por el gobierno, y también se está viendo pues cómo estamos empezando con esta política energética que ya nos metió también en conflictos con el TEMEC, a buscar que la producción se vaya a las empresas públicas, estar cerrando el mercado, lo cual pues afecta la eficiencia y la capacidad que tenemos de producción, de refinamiento, de procesamiento del petróleo, y pues nos da un golpe, ¿no? en la capacidad de pues, adaptarnos y participar más en ese mercado, ¿no? Que no es algo que inmediatamente solucionaría el problema, pero es algo que se ha subrayado con este cambio, estos incrementos en los precios internacionales de los energéticos, del gas LP, etcétera. Es algo que creo que México tiene que tener en la mira y pues tal vez reevaluar esa decisión de estar cerrando el mercado cuando lo que deberíamos estar haciendo es abrirlo para que quienes son más eficientes y quienes pueden producir mejor lo hagan. Claro, para que lo haga más barato, pues a ver, darle prioridad, digamos. Exactamente. Ahora, ya nos han explicado aquí Ana y Pedro estos tres componentes, ¿no? La parte de energía, la parte de la oferta, la parte de la demanda. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el mundo frente a esto? Que es un fenómeno que vemos niveles de inflación que hace décadas no se veían tanto en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en México. Y mire que en México, por supuesto, tenemos niveles de inflación mucho más altos en los 80s y esas tragedias, que afortunadamente estamos muy lejos de eso, pero muy alto comparado con lo que hemos vivido en los últimos 30 años en el país. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace frente a un fenómeno de estos? Y ahí, Pedro, pues la respuesta que casi de manual es, hay inflación y entonces bancos centrales, tasas de interés. Explícanos, por favor, esa lógica y por qué estamos viendo que en Estados Unidos, que en México, que en Europa, estas que llaman tasas de referencia de los bancos centrales han ido subiendo y qué es lo que esperan lograr. La receta tradicional cuando hay un fenómeno de inflación por exceso en la demanda agregada es elevo el costo del dinero, encarezco el financiamiento para empresas, para familias y para personas, y en la medida en la que les hago más caro pagar por el financiamiento que solicitan para comprar insumos en el caso de las empresas o productos, bienes raíces o automóviles en el caso de las personas, tiendo a hacer que éstas dejen de comprar tantos productos como lo habían venido haciendo. Y si compran menos, los precios van a bajar. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica con la que se mueve la política monetaria tradicionalmente. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que la inflación no tiene que ver solamente con el asunto de la demanda agregada, como lo comentamos al inicio del programa. Así que los gobiernos están entrándole al problema desde tres vertientes simultáneamente. La primera y la más importante que todo el mundo conoce es el aumento en las tasas de interés. Ya comentamos para qué servía esto.
La segunda vertiente, que es la más interesante y me parece que no se ha analizado suficientemente, es el esfuerzo que están haciendo algunos gobiernos para atraer inversión productiva que les permita la instalación de plantas en su propio territorio o en algún país muy cercano, aquellos con los que tengan fundamentalmente acuerdos comerciales, para que las cadenas de aprovisionamiento de materias primas, insumos, piezas, partes y componentes estén tan cerca de los centros de ensamble como sea posible y depender menos de aprovisionamiento de una zona como la asiática, que además tiene un problema de distancia y un problema de medidas para la contención de la pandemia que suelen ser mucho más agresivas que en el resto del mundo. Pensando en que si tú tienes plantas cercanas y confiables, pues puedes garantizar la producción. Reduces la dependencia a distancia que tienes del aprovisionamiento de materias primas y estableces una cadena de ensamble de productos más cercana y por ello mismo más controlable para hacer frente a cualquier circunstancia que se vaya presentando en el camino. Y la tercera vía que se está adoptando en este momento por algunos países de manera silenciosa, pero particularmente en Estados Unidos, es para favorecer la recuperación de mis empresas y para elevar la producción de satisfactores que permitan equilibrar con la demanda de bienes. Lo que voy a hacer es voy a redirigir la mayor parte de la compra de bienes y servicios que yo como gobierno federal realizo cada año. Invito a los gobiernos de cada uno de los estados de la Unión Americana a que favorezcan a los productores locales y por esa vía le doy un empujón a la industria y a los actores productivos de mi propio territorio. Atraigo inversión extranjera para establecer cadenas de enlace y por la vía de las tasas de interés trato de combatir la inflación. Que eso es interesante porque ahorita lo vamos a platicar con más detalle. Entiendo que el riesgo cuando tú subes la tasa de interés es que la economía se frena. En efecto. Y se te puede pasar la mano y entonces ya no solamente tienes un problema de precios altos, sino tienes una economía que no crece, ¿no? Entiendo que esa tercera línea que nos cuentas de acción, pues un poco lo que hace es tratar de contrarrestar eso. Por supuesto que sí. Y pongo el contraste con México. En México el poder de compra del gobierno federal se ha venido achicando por la austeridad, por los recortes presupuestales, por la concentración de la inversión gubernamental en muy pocos proyectos de inversión. Pero a pesar de que es muy poca, cuando sumamos a esta demanda de bienes y servicios del gobierno federal, la que realiza cada uno de los gobiernos de los estados de la República, entonces tenemos ya una bolsa lo suficientemente robusta para la compra de bienes y servicios, que si se destinara una parte a las empresas de este país, créeme que tendríamos un impulso relevante, no significativo, pero sí relevante para buena parte de la planta productiva que, siendo competitiva en este momento, está ávida de recibir pedidos, de recibir al mismo tiempo el pago por los productos que entrega y de tener liquidez para poder activar su propia operación. Eso que no estamos haciendo en México se está haciendo muy bien en otros países. Y muy rápidamente, Estados Unidos hace un par de semanas anunció un decreto en el que va a destinar más de $200,000 millones para atraer empresas productoras de microchips al territorio de Estados Unidos. No se trata solamente de invitarlas yendo. Se trata de decir, aquí hay una bolsa de este tamaño. Y las condiciones para... Esto es lo que tendríamos que estar haciendo en México. A ver, ¿tú cómo estás viendo, Ana? Ya empezó a deprimirnos aquí Pedro, porque ya de por sí la inflación deprime a cualquiera, pero además esto que señala Pedro, porque yo esto lo he escuchado, Ana, en varios especialistas, y es que esto también da una oportunidad de reconfigurar cosas, que el COVID le cambió un poco la cara al mundo en la lógica de, pues si se hace más barato aunque esté en China, yo de pronto es, pues si se hace más barato, pero que además sea seguro, pero además sea un país que es confiable, con quien tengo relación. Con el que tengo una relación, un marco legal con el que sé que estamos entendiendo. ¿Qué estás viendo en México? Y ya antes de ver, si el aumento de las tasas está siendo, en tu opinión, efectivo. Quisiera detenerme primero en ese punto. Pues mira, creo que el efecto en las tasas puede ser efectivo, pero como decía Pedro, solo de un lado, solo de uno de los pilares que está ayudando a todo este problema de la inflación, ¿no? Entonces, definitivamente ahorita no es suficiente. Claro que es necesario y respetar y garantizar la autonomía de Banxico. ¿Y te parece que eso y en es cualquier correcto? momento es necesario, ¿no? No podemos tener un fenómeno inflacionario sin acciones por parte del Banco Central de México ni de ningún país, ¿no? Entonces, ese es un elemento, pero el otro elemento que creo que menciona Pedro y que es fundamental ahorita y en otros momentos de nuevo, es el de la inversión, el de la atracción de inversión, porque no podemos
esperar que tengamos una fortaleza en las nuevas cadenas de suministro, esto que dices de reorganizar, hacer cambios, modernizar nuestro sector productivo, es muy necesario para volvernos más resilientes, poder enfrentar mejor este tipo. Pues la inversión viene debilitada desde 2018 de nuevo. Entonces, México... La pública. Sí, ambas, la pública y la privada. Más que nada la privada, porque ha habido varias acciones que pues debilitan la confianza que los inversionistas tienen en México como un lugar al que pueda llegar la inversión y pueda tener éxito, y no solo la inversión extranjera, sino también la nacional, ¿no? Frecuentemente vemos que no se considera que es el momento adecuado para invertir. Todas estas acciones, las consultas para cancelar no solo el tema del aeropuerto, pero la cervecería de Constellation Brands, todo esto de tomar decisiones así con base en consultas pues que no tienen robustez realmente y cancelar inversiones, pues obviamente asusta a los potenciales inversionistas. Además de pues el tema del Estado de Derecho, que tiene que estar robusto para que la gente quiera abrir empresas o crecer sus empresas aquí, el tema de la política energética, que también ha puesto en el sector energético, pero pues se traduce al clima en general económico, que hay de duda de que tus contratos van a ser respetados. Entonces sí hay inversión, como siempre en México, porque pues tenemos los beneficios geográficos, tenemos el TEMEC, somos, pues en realidad deberíamos ser un lugar atractivo, nada más que podemos serlo más, y necesitamos esa inversión para podernos modernizar, necesitamos esa inversión para poder aprovechar el TEMEC y robustecer estas cadenas de valor, ¿no? Esto que dice Pedro de la atracción de empresas de microchips, también podría venir a México, no necesariamente esa producción, pero ir de la mano en crecer el sector productivo y irnos ajustando a esa, irnos pegando a ese crecimiento en las cadenas de valor para no quedarnos atrás. Entonces, eso es fundamental. Que además esto que dicen Ana y Pedro ha pasado en México y pasa. El ejemplo más claro es la industria automotriz, cómo se han desarrollado industrias paralelas o complementarias a esto, que con mano de obra muy especializada, que hoy están perfectamente vinculadas con la producción, incluso modernizándose ahora con las baterías eléctricas, en fin. O sea, hay ejemplos de que sí se puede hacer. Pero vamos a hacer una pausa para regresar con la otra parte que ha hecho el gobierno mexicano, este pacto o este acuerdo. No lo quisieron llamar pacto para no hacer referencias a otros tiempos, pero es algo parecido en su espíritu. Vamos a revisar qué efectos ha tenido, si es suficiente, esto que ya explicaban hace rato sobre el tema de los combustibles, y sobre todo qué le toca a usted, qué me toca a mí, qué nos toca en términos de consumidores, de cómo tomar mejores decisiones en un contexto como el que estamos viviendo. Lo platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Y a ver, Pedro, veíamos que uno de los temas es el del aumento de las tasas que ha hecho Banco de México, que decía Sana, es algo que se tendría que hacer. Además hay que entender que si Estados Unidos sube, pues vuelve más atractivo la inversión en dólares, y entonces también nosotros subimos, porque si no esto genera efectos en la depreciación del peso, que hay quien también sostiene que no necesariamente es tan malo que nuestra moneda se deprecie un poco en términos de exportaciones, en fin, pero bueno, por lo pronto la ruta es que si allá suben, aquí subimos. Y el otro componente es este acuerdo que se presentó, y ya a la distancia, Pedro, te pregunto, pues, ¿qué alcances ha tenido? ¿Qué efectos ha tenido en el aumento de los precios? Ha cumplido recientemente 3 meses de que se dio a conocer el PASIC, el paquete contra la inflación y la carestía. Yo no entiendo por qué ponen inflación y carestía cuando son sinónimos, pero bueno. Difundió una canasta de 24 productos básicos de consumo generalizado, sí, con el compromiso de que iban a hacer lo posible para estabilizar sus precios. Cuando uno revisa a 3 meses de distancia lo que ha ocurrido con los precios de esos productos, pues uno se encuentra con una realidad que contrasta totalmente contra el propósito gubernamental que se dio a conocer cuando se difundió este programa. De los 24 productos, solamente 7 de ellos, solo 7, reportaron a mediados del mes de julio un incremento en sus precios inferior o equivalente a la inflación acumulada. Okay. Estoy hablando de la manzana, chuletas de cerdo, la zanahoria, el arroz, el azúcar, los frijoles y el jitomate. Y la gente diría, bueno, son productos de consumo generalizado, qué bueno que se han estabilizado. Sí, pero hablamos de 7 de 24 productos. ¿Y los otros qué pasó? ¿Otros 17 qué pasó? Bueno, pues tenemos incrementos como en el caso de la papa del casi el 60%, la cebolla con un incremento del 55%, el huevo con un 37%, la naranja, los aceites, el limón, el pan de caja, el jabón de tocador, chiles, pastas para sopa, en fin, productos también de consumo generalizado que pesan mucho en
digamos, la calidad de vida de los hogares en México, y que por número han tenido incrementos muy superiores a la inflación. Así que... ¿Y por qué? Porque no se puede controlar el precio de productos que provienen del campo fundamentalmente, y cuya oferta depende de tantos factores como son clima, como son costos de transporte, etcétera, que terminan por afectar el precio al cual llegan a la mesa del consumidor final. Y cuando hablamos de estos productos, y nos referimos concretamente al caso de la tortilla, bueno, pues ahí el asunto es todavía mucho más relevante. El incremento que ha registrado el precio, el kilo de la tortilla en promedio en el país durante los últimos 45 días supera el 29%, en solo 45 días. Y cuando hablamos de la tortilla, hablamos de todos los productos y alimentos que derivan justamente de la tortilla, desde los tacos, los chilaquiles, las quesadillas. Sí. Entonces, estamos hablando de un programa que a 3 meses de distancia sembró expectativas muy amplias y ha generado resultados muy cortos. Y tenemos finalmente una inflación, para decirlo con todas sus palabras, una inflación de 2 dígitos disfrazada de 8% por medidas de contención que tienen que ver solamente con los combustibles, pero que no atacan la esencia misma del problema inflacionario. Y lo decía San hace rato, el impacto de esto no es lo mismo en las personas de mayores ingresos que de menores ingresos. No lo es, para nada. Y menciona Pedro muy bien esto, lo de la papa, siempre que lo platico con gente es un shock, ¿no? El tener casi 60% de inflación en la papa, pues Y aunque sí tengas estos 7 productos que están por debajo de la inflación general, la inflación en los alimentos en general está de 17, por arriba del 17%. Entonces, definitivamente... O sea, cuestan un 17% más que hace ¿cuánto? Un año. Okay. Eso es en la primera quincena de julio, me parece. Entonces, eso naturalmente, decíamos hace rato, ¿no? Que los hogares de menores recursos dedican la mitad, o sea, 50% de sus recursos, su gasto, en únicamente alimentos y bebidas. Porque obviamente tienen bajos recursos y esas son cosas que no puedes dejar de consumir. Comer, claro. No puedes dejar de comer, no puedes dejar de tomar. Hay gente que lamentablemente lo hace, pero en términos de deciles de hogares, el 10% de los hogares con menores recursos dedica 50%. Y luego te vas al otro extremo. El otro extremo que tiene ingresos de 54,000 pesos al mes, mientras que el decil 1 está en 3,300, ellos solo dedican 28%, un poquito más de un cuarto de su ingreso a alimentos y bebidas. Claro que debido a la magnitud del gasto, gastan más en términos nominales, pero dedican una menor proporción de su gasto a esos productos. Y naturalmente cuando tienes una inflación tan elevada en alimentos y ahorita pues, impulsada por la inflación de 17% o más en alimentos, eso afecta más a quienes tienen que dedicar la mitad de su canasta de consumo a esos productos que tienen precios muchísimo más elevados, a la tortilla, a la papa, a la sopa para pasta, cebolla, limón. Afecta más a ellos que gastan la mitad en eso que a los que gastan un cuarto de su ingreso, un cuarto de su canasta de consumo a esos productos. Entonces se vuelve, la inflación siempre es un impuesto regresivo, ¿no? Siempre en cualquier contexto le pega más a los pobres porque pues ya tenían un poder adquisitivo limitado, pero en este momento se ve todavía más porque está impulsado por los alimentos y pues nada más ayuda a abrir brechas que ya existían, ¿no? Y que no teníamos mucho espacio para que se abran más, pues genera pues, una mayor persistencia de estas desigualdades que siempre ha habido en México y en este contexto se pueden agravar. Ahora, déjenme agregar un tema que aquí seguramente ustedes nos van a poder dar más elementos. Yo entiendo que el problema inflacionario tiene elementos objetivos, como del precio del insumo, ¿no? De la energía o del petróleo, pero hay componentes subjetivos, y es la expectativa de lo que va a subir. Entonces, yo sé que si a mí me va a costar más, pues a lo mejor la colegiatura pues la suben más, y a lo mejor el que renta una casa, pues como ya vio que los precios están subiendo, pues le va a aumentar no el 5%, sino el 7% o el 10%. Y entonces empieza esta guerra que en México hemos vivido en otros momentos de manera terrible, donde pues, todo el mundo le va subiendo, ¿no? ¿Está pasando eso? ¿Existe el riesgo de que pase? ¿Cómo lo ven cómo se gestiona esa parte de la percepción del tema inflacionario? Es muy interesante porque yo diría que quizás la mayor efectividad que tiene en este momento la política monetaria o el aumento en las tasas de interés que ha estado dando a conocer el Banco de México, que por cierto este jueves también se vuelve a reunir y a elevar las tasas de interés, y todavía antes de que termine este año habrá otros 3 incrementos en la tasa de interés. Lo que busca el Banco de México, creo yo, en el caso de nuestro país es
más que contener la demanda, lo que busca es levantar un dique para que las expectativas de empresarios y de consumidores no se vayan no se vayan a adelantar. ¿Y está funcionando, Pedro? Yo creo que tiene un gran desafío por delante. Los empresarios aprenden muy rápidamente y el consumidor también, que si la inflación del pasado o de los últimos meses ha golpeado mi poder adquisitivo, hacia adelante lo que tengo que hacer es cambiar mi conducta para poder anticiparme a los efectos mismos de la inflación. Y los empresarios lo que hacen es empezar a subir precios sin tener la certeza de cuánto se van a incrementar sus costos. Pero más vale, como a lo mejor me va a costar 15% más producirlo, pues lo voy reflejando en el precio. Y en el caso del consumidor, cada que se presenta la renovación de los contratos de trabajo, las revisiones contractuales, voy a pedir que le suban más. Los trabajadores piden no la inflación que espera tener el Banco de México, sino le agregan algunos puntos porque asumen que la inflación pasada es sinónimo de lo que va a ser la inflación del futuro. Y esto que son las expectativas que se empiezan a materializar en las negociaciones salariales y en el movimiento en los precios de las empresas y los productos que compramos habitualmente, generan un desafío muy relevante para el Banco de México. Por eso yo creo que el propósito central de la política monetaria en México, más que contener la demanda, es mantener a raya las expectativas. Si lo va a conseguir o no, eso lo podremos determinar en unos cuantos meses. ¿Tú cómo ves este tema, Ana? Pues ahorita me quedé un poco atorada en lo que dijo de las negociaciones salariales, ¿no? Porque definitivamente ahí se refleja, pero volvemos al tema de las brechas porque no podemos olvidar que 56% de la población ocupada del país es informal, ¿no? Entonces ahí ellos no tienen mucho poder de negociación en términos de sus ingresos, ¿no? Sí se ve un poco reflejado conforme van aumentando los ingresos de los formales, los ingresos de quienes sí pueden tener estas negociaciones salariales, pero pues tienen muchísimo menos poder, tienen muchísimas condiciones vulnerables y pues también ahí ellos van a tener un poco de rezago en términos de cuánto van a poder incrementar y pues robustecer sus ingresos para que su poder adquisitivo no sufra tanto, ¿no? Entonces, ese tema creo que también es importante subrayarlo cuando hablamos de inflación, como todos los otros, ¿no? Porque es importantísimo que mantengamos en mente esas brechas a la hora de generar estrategias y programas que busquen atacar la inflación, porque pues en México sabemos que nuestra red de seguridad social, esa red para pues, proteger en este tipo de crisis es bastante débil. Termina siendo la red familiar y la red ¿no? Más que una economía formal o del Estado que te dé apoyo. Ahora, déjenme agregarles una cosa que viene de Estados Unidos, pero que tiene efectos para acá. Cuando en Estados Unidos dicen, bueno, vamos a subir las tasas para tratar de acelerar un poco la economía, baje, como ya explicaron aquí Ana y Pedro, sea más caro conseguir crédito para un auto y por lo tanto se compren menos y al venderse menos bajen los precios. Y dicen otros, sí, nada más que en eso se puede enfriar la economía y entonces puedes tener una recesión. Tenemos datos recientes, por ejemplo, hace unos días cuando se publicaron datos de empleo en Estados Unidos y se creó 500,000 de empleos, una cifra muy importante que el gobierno del presidente Biden celebraba y decía, bueno, ya ven, no se nos está enfriando tanto la economía. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué empezamos a andar contigo? ¿Qué estás viendo con este tema? ¿Y por qué es importante este equilibrio entre enfriarlo, pero no enfriarlo de más, porque entonces al rato tienes bronca de precios altos y de desempleo alto también? Pues mira, en México hemos visto, hay mezcla en los indicadores macroeconómicos, ¿no? Y hay quienes están ya más pesimistas, hay unas proyecciones que ya quedaron en 0% de crecimiento, que es de las más pesimistas, por supuesto, pero creo que ahí vuelve a entrar el componente de la inversión. Vuelve a entrar sin duda el componente de la inversión, vuelve a entrar el tema de qué tantos recursos estamos inyectando al sector empresarial, a los negocios, a la actividad económica, lo cual se traduce también en un tema de empleo, ¿no? En empleo ya hemos visto en algunos meses, ya en este último mes que tuvimos de datos, ya no estuvo una caída ni un estancamiento del empleo, pero vimos reducciones en la población ocupada en algunos meses recientes y eso pues también nos muestra un debilitamiento, digamos, de la recuperación que sin duda ha estado rezagada, no ha sido una recuperación suficiente, ya vamos a casi 2 años del inicio de la pandemia y todavía no llegamos al punto de recuperación y definitivamente creo que pues entre otros temas el cuidado de la inflación para que el consumo no se desacelere demasiado, pero también la inversión, ¿no? Y la inversión gubernamental también en infraestructura pues adecuada, bien planeada y que sea eficiente y
de los recursos y la infraestructura necesaria para que los negocios quieran llegar también a México. Eso es fundamental en vez de concentrarse en solamente algunos proyectos estandarte que en algunos casos no tienen suficientes estudios como para garantizarnos que van a tener rentabilidad. Creo que el tema de la inversión se vuelve fundamental ahí en materia de que no nos desaceleremos demasiado, nos enfríe demasiado y que no lleguemos a estos escenarios tan pesimistas. Que ahí es ahora, Ana, la que nos deprime, Pedro, porque yo te he aprendido cuando hablas de los motores de la economía y la inversión privada y la inversión pública y las exportaciones, y siempre que dices, no, nada más que los motores están apagados, el consumo interno, bueno, pues parece que siguen sin prenderse los motores, y te pregunto, ¿qué estás viendo? Tanto el mercado de Estados Unidos, que tú has dicho en reiteradas ocasiones que es uno de los motores que termina funcionando no por mérito propio, salvo por el mérito de estar vinculados con la economía de Estados Unidos, digamos. ¿Qué estás viendo para la economía de Estados Unidos en este freno, no freno? ¿Y qué estás viendo de los motores nacionales? Estados Unidos se enfrenta en este momento el dilema de cómo garantizar que el aterrizaje de la economía sea tan suave como lo desean, sin generar un problema recesivo importante y largo o prolongado. Claro. ¿Lo van a conseguir o no? No lo sabemos todavía. Lo que es un hecho es que en Estados Unidos, hasta este momento, los indicadores apuntan que, a pesar de tener 2 trimestres consecutivos con retroceso en sus niveles de producción económica, el mercado laboral se muestra todavía robusto, sólido y en condiciones tales que impiden hablar de una recesión en este momento para la economía de Estados Unidos. Okay. Lo que no garantiza que en lo que resta de este año, pero sobre todo en el arranque del 2023, Estados Unidos entre oficialmente en algún periodo recesivo. Ahora, al margen de que Estados Unidos entre o no en recesión, la pregunta es, ¿México cómo está? ¿Cómo llegamos a este momento? Pues llegamos, como bien lo ha comentado Ana, con una planta productiva endeble, con niveles de inversión pública y privada francamente muy bajos, con un motor del consumo interno que avanza muy lentamente respecto a las potencialidades que tendría que tener, con un motor del gasto gubernamental que está francamente encadenado por la austeridad, por los recortes presupuestales y por la ineficiencia en el manejo o en la asignación de los escasos recursos para la inversión pública, y con un solo motor, el exportador, que ha mantenido a flote a la economía mexicana, merced a la buena demanda de pedidos o a la buena recepción de pedidos procedentes de Estados Unidos, más los niveles récord que han alcanzado las remesas que han ingresado a México y que han favorecido a la economía de más de 4 millones de familias en todo el territorio nacional. Pero si Estados Unidos entra en recesión, el único motor de la economía mexicana que ha estado manteniendo a flote nuestra planta productiva va a enfrentar problemas muy serios. Y eso coloca la perspectiva del cierre del 2022, pero particularmente el 2023, a la economía mexicana con un cambio de panorama, de suponer e imaginar que tendríamos un crecimiento moderado, pero crecimiento a final de cuentas, a el aumento en las probabilidades de un ambiente recesivo que enfriaría el ya de por sí gélido ambiente económico para los negocios y con todos los problemas que esto tiene para la sociedad en su conjunto. Y que conste, como lo dice Pedro, cuando dice probabilidad, porque eso es de lo que estamos hablando. Es decir, Ana y Pedro son grandes analistas, pero no son psíquicos. Y por lo tanto no saben, como nadie puede saber exactamente qué pasa con todos los elementos que han puesto sobre la mesa, pero sí vemos que hay probabilidades de una cosa o de otra. Si hay más gasto privado, si hay más inversión pública, pues la probabilidad de que la economía crezca, pues evidentemente es mayor que si hay una contracción, ¿no? Ahí tampoco es sorpresa, digamos. Yo quisiera terminar con una pregunta para los dos, Ana. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo sobre qué decisiones tomar, en el entendido de la complejidad de todo lo que nos han descrito en este programa, pero qué le dirías a la gente? Pues creo que hay que, claro, darle seguimiento al tema, ser lamentablemente realistas acerca de pues, las previsiones de cuánto va a durar este tema, ¿no? Sabemos que sí se va a ir desacelerando, tal vez no inmediatamente, el tema de la inflación elevada, que estamos ahorita ya más de 4 puntos por encima de la meta de Banxico. Se espera que hacia finales de este año, inicios del siguiente, ya se vaya viendo una tendencia a la baja, pero la realidad es que se espera que regresemos a la meta hasta principios de 2024. Entonces sí tenemos que estar conscientes de que pues la inflación va a seguir siendo un tema ahí, ajustar en la medida de lo posible los gastos, aunque sabemos que hay familias que realmente no tienen mucho espacio para ajustar. Entonces
esos temas hay que tenerlos siempre en mente y no pues irse tal vez con la finta de que ciertos programas puedan inmediatamente desaparecer el tema de la inflación, porque no es la realidad. De acuerdo con la complejidad que nos han explicado, Pedro. A ver, yo diría que asumiendo que tenemos inflación para rato, que las causas de la inflación todavía gozan de cabal salud, y que la economía mexicana presenta un perfil de abierta debilidad, yo creo que hay 3 recomendaciones importantes para quienes nos escuchan. La primera y la más importante es: cuidemos nuestra fuente de ingreso, como obreros, como empleados, como trabajadores por cuenta propia o como empresarios, porque de ello depende nuestra capacidad para adquirir bienes y servicios. Cuidando nuestra fuente de ingresos, el segundo paso es: hagamos de la administración del presupuesto personal y familiar una administración inteligente, privilegiando los gastos más relevantes y haciendo a un lado todos los gastos hormiga. Y tercera, a menos que usted tenga la certeza de contar con una fuente de ingresos lo suficientemente estable y con capacidad para cumplir en tiempo y forma con los compromisos que adquiriría, yo recomendaría que el crédito lo dejemos para otro momento, porque faltan todavía 4 aumentos de tasas de interés en México en lo que resta del año, y habrá que ver qué habrá de suceder en el año 2023. Muy bien, pues gracias, Pedro, como siempre. Ana, muchísimas gracias. Claro, un gusto. Gracias, y gracias a usted por acompañarnos. Yo le invito a que comparta este programa, que creo que aquí Ana y Pedro han sido muy claros en explicarnos el desarrollo de este tema, la complejidad que tiene, pero al final de cuentas se trata de entender por qué cuando usted va al supermercado, al mercado, las cosas salen más caras. Creo que después de lo que nos han explicado queda más claro, y sobre todo que podemos anticipar en el corto plazo. Continúa con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.